verse bajo la luz de la linterna. Clara abrió el libro con cuidado. La primera página contenía instrucciones precisas, rituales con agua, invocaciones antiguas y un conjuro que debía recitarse bajo la luna llena para reparar el pacto. ¿Podemos hacer esto?, preguntó Mateo, con duda. No hay otra opción, respondió Clara. Es ahora o nunca. El viento comenzó a soplar con fuerza en el exterior, como si el lago presintiera lo que estaban haciendo. Afuera, los desaparecidos avanzaban lentamente hacia el bosque, buscando la cabaña. Clara y Mateo comenzaron el ritual, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Cantaron las palabras antiguas, vertieron agua en un círculo de piedra y recitaron las invocaciones que prometían calmar al lago. Pero justo cuando el ritual parecía funcionar, un rugido estremeció el bosque. El agua del lago se levantó en una ola enorme, golpeando árboles y piedras, y una figura emergió de las profundidades. Una criatura inmensa, con forma humana pero cubierta de agua negra y algas, con ojos brillantes que reflejaban furia y hambre. «Es él», gritó Clara. «Es el lago mismo». Mateo sostuvo su mano con fuerza, mientras la criatura avanzaba hacia ellos, amenazante. Cada paso hacía que el suelo temblara y que los árboles se doblaran bajo una fuerza invisible. Clara respiró hondo, recordando las palabras del libro. La sangre de la descendencia es la llave. Solo la que pertenece puede calmar la ira del lago. Miró sus manos, temblando, y luego los ojos de Mateo. Sabía lo que debía hacer. Ofrecer su sangre, su voluntad, su fuerza de vida, para reparar lo que generaciones atrás se había roto. El agua rodeó sus pies, fría como el hielo, y la criatura abrió los brazos como si fuera a tragarlos a ambos. Clara levantó la voz y recitó las últimas palabras del conjuro, vertiendo unas gotas de su sangre en el círculo de piedra. Una luz brillante emanó del libro, iluminando todo el bosque. El rugido del lago se convirtió en un susurro. La criatura se detuvo, inmóvil, y lentamente comenzó a desaparecer, disolviéndose en un remolino de agua que regresó al lago. El silencio volvió. Solo quedaba el murmullo lejano del viento. Clara y Mateo se miraron, agotados, con el corazón latiendo con fuerza. Habían sobrevivido. Pero ambos sabían que esto no había terminado. En el fondo del lago, algo brilló por un instante. Un par de ojos que los observaban, esperando la próxima oportunidad. La sombra en el lago capítulo 10. Ecos del pasado. El amanecer del día siguiente era inquietantemente silencioso. El viento ya no soplaba, y el lago, aunque calmado en apariencia, parecía latir bajo la superficie, como un corazón oscuro y dormido. Clara y Mateo regresaron a sus casas exhaustos, pero la sensación de que algo aún no estaba resuelto los mantenía alerta. Clara no podía dejar de pensar en lo ocurrido. La criatura, el ritual, la sangre derramada, todo había sido suficiente para calmar al lago por un momento, pero los ojos que brillaron en la profundidad le recordaban que el peligro seguía allí, acechando. Decidida a encontrar respuestas, Clara volvió al desván de su casa y abrió de nuevo el diario de su madre. Esta vez, sus ojos recorrieron cada palabra con detenimiento, buscando pistas que antes había pasado por alto. Entre las páginas, descubrió notas más antiguas, escritas en tinta que parecía haber sido mezclada con arena del propio lago. El lago no es solo un lugar, leía. Es un guardián de secretos que nadie debería conocer. Mi madre me advirtió que la familia de los Ramírez lleva generaciones vinculada a él. Cada decisión, cada error, alimenta su ira. Y la sangre siempre paga la deuda. Clara respiró hondo. Todo cobraba sentido. Su madre, su abuela, los desaparecidos, el lago no era un simple cuerpo de agua, sino un juez, una fuerza que respondía a los actos de su propia sangre. Decidida a entenderlo todo, Clara buscó a Mateo esa misma tarde. Lo encontró en la plaza, tratando de recomponerse después de la última noche. Tenemos que ir a la cabaña de don Elías, dijo Clara sin rodeos. Hay algo que no sabemos, algo que él no nos ha contado. Mateo asintió, aunque su expresión reflejaba cansancio y miedo. Está bien, pero debemos tener cuidado. No sabemos si el lago puede sentirnos, incluso a la distancia. Llegaron a la cabaña cuando la luz del atardecer teñía el bosque de naranja y rojo. Elías no estaba, pero encontraron un pequeño compartimento escondido bajo una tabla del suelo. Dentro, había papeles viejos, mapas y un diario aún más antiguo que el de la madre de Clara. El diario pertenecía a un antepasado de Clara, alguien llamado Antonio Ramírez, que había vivido en el pueblo hacía más de un siglo. Sus páginas estaban llenas de advertencias, rituales y confesiones. El lago es paciente, pero no eterno. Hemos cometido errores que podrían costar la vida de la próxima generación.
La sangre que no fue ofrecida, las promesas rotas, los pactos incumplidos, todo se cobra. Los que viven cerca de él sienten su mirada incluso cuando no lo ven. Y los que desaparecen regresan, pero nunca son los mismos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mateo, nuestra familia, estamos atrapados en esto desde siempre. Entonces, esto nunca termina, susurró él. A medida que leían, una nueva revelación los dejó helados. Antonio Ramírez había escrito sobre un ritual prohibido, uno que podía vincular la propia voluntad de un descendiente con la del lago, permitiendo controlarlo, pero a un precio altísimo. Quien lo realizara podía perder su humanidad, convirtiéndose en un guardián más, atrapado para siempre en el agua. ¿Quieres decir que alguien en nuestra familia hizo eso? Preguntó Mateo, horrorizado. Sí, Clara tragó saliva. Y si es así, tal vez por eso el lago nunca olvida nuestra sangre. Mientras discutían, un ruido llamó su atención. Pasos suaves en la madera vieja. Giraron y vieron a don Elías, con la mirada grave. Sabía que vendrían aquí, dijo. El lago no solo reclama sangre, también busca conocimiento. Y ustedes ya saben demasiado. Clara dio un paso adelante. ¿Qué más sabe usted? Elías suspiró y se sentó pesadamente en una silla. Hace años, mi abuelo intentó romper el pacto para salvar al pueblo. Falló. Pagó con su vida. Desde entonces, he protegido este secreto y el libro antiguo. Pero hay algo que no saben. El lago guarda a los que desaparecen. No mueren. No del todo. Se convierten en sus ojos, sus voces, sus emisarios. Y algunos vuelven con un propósito: atraer a los vivos hacia él. Mateo sintió un escalofrío. Entonces, ¿todos los desaparecidos están atrapados dentro del lago? Sí, asintió Elías. Pero no todos han perdido su conciencia. Algunos recuerdan quiénes eran, y algunos intentan advertir a los que vienen después. Por eso escucharon las voces, por eso vieron a los suyos. Pero si te acercas demasiado, corres el riesgo de unirte a ellos para siempre. Clara comprendió que no podían simplemente calmar el lago cada vez que se enfurecía. Había que romper el ciclo de raíz, descubrir qué había causado que los ancestros fallaran y corregirlo. Pero entonces, un sonido interrumpió la conversación. Un susurro que provenía del bosque, del lago. Era una voz que Clara reconoció al instante. Su madre. Clara, ven, el lago te espera. La joven se quedó paralizada, con los ojos fijos en el agua que brillaba a lo lejos bajo la luz del atardecer. Mateo la agarró del brazo. No, no lo escuches. Es la misma trampa de siempre. Clara sabía que Mateo tenía razón, pero algo en su corazón le decía que debía acercarse. Y mientras se debatía entre la razón y el sentimiento, comprendió que el misterio del lago no solo estaba en su superficie, sino en su propia sangre. El pasado, el presente y el futuro del lago estaban entrelazados con su familia. Y si no descubrían la verdad completa, el ciclo no terminaría nunca. Un escalofrío recorrió el bosque. Algo se movió bajo el agua, y Clara comprendió que los secretos que estaban a punto de descubrir serían aún más oscuros que todo lo que habían vivido hasta ahora. La sombra en el lago capítulo 11. La verdad del lago. La noche había caído sobre el pueblo como un manto pesado y silencioso. El lago permanecía en calma aparente, pero Clara y Mateo sentían que algo más profundo se agitaba bajo la superficie. Cada reflejo, cada murmullo del viento, parecía contener un mensaje que no podían descifrar del todo. Doña Elvira y don Elías habían accedido a ayudarles a revelar la verdad. Habían decidido que ya no podían seguir guardando secretos. El pueblo estaba en riesgo y la joven Clara debía conocer la historia completa antes de que fuera demasiado tarde. Se reunieron en la cabaña de Elías, a salvo de la orilla por el momento. El anciano abrió un viejo cofre de madera y sacó un pergamino que parecía casi deshacerse al tacto. Esto, dijo, es lo que los ancestros nunca quisieron que se supiera. Aquí está el origen de la maldición y del pacto roto. Clara tomó el pergamino con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las palabras y dibujos que mostraban símbolos, rituales y figuras humanas entrelazadas con formas de agua. Hace más de 200 años, comenzó don Elías, nuestros antepasados enfrentaban una sequía terrible. Las cosechas se morían y la gente sufría. Entonces, los Ramírez hicieron un pacto con el lago, ofreciéndole parte de su sangre y comprometiéndose a proteger un secreto. El lago no solo era agua, sino un guardián de conocimientos prohibidos. A cambio, prometía prosperidad y seguridad. ¿Y qué pasó? Preguntó Mateo, con la voz quebrada. Al principio, continuó Elías, todo fue bien. La aldea prosperó.
Pero con el tiempo, los Ramírez comenzaron a romper las reglas. Ofrecieron menos sangre, olvidaron rituales y desobedecieron instrucciones. El lago no olvida. Y cada falta, cada error, fue acumulando su ira. Doña Elvira agregó, con la voz tensa. Algunas generaciones intentaron repararlo. Tu madre fue una de ellas, Clara. Intentó calmar al lago con su sangre y su voluntad, pero no conocía la totalidad del pacto. Por eso desapareció, y por eso el lago siguió reclamando. Clara sintió un nudo en el estómago. Entonces, todo lo que hemos visto, los desaparecidos, las voces, todo es consecuencia de errores antiguos. Exactamente, dijo Elías. Pero hay más. El lago guarda a los que desaparecen. No mueren, no del todo. Sus recuerdos permanecen, y a veces intentan advertir a los vivos. Pero si el vínculo no se rompe, esas almas quedan atrapadas para siempre, convertidas en guardianes del agua. Mateo se llevó una mano al rostro. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Cómo rompemos este ciclo? El ritual que hicieron ustedes anoche, dijo Elías, solo calmó al lago temporalmente. Para liberarlo y a los atrapados, hay un paso más. Se necesita un descendiente directo de los Ramírez que se enfrente al lago, dispuesto a ofrecer su voluntad completa, sin reservas. Solo así podrá cerrar el ciclo y romper el vínculo de siglos. Clara tragó saliva. Sabía que eso significaba arriesgar su propia vida. ¿Y si fracaso? Entonces, dijo doña Elvira con gravedad, el lago reclamará todo lo que queda de nuestra sangre, y no habrá marcha atrás. El silencio llenó la cabaña. Afuera, un viento frío agitó las ramas, como si el bosque y el lago escucharan cada palabra. Clara, dijo Mateo, tomando su mano. No vas a hacer esto sola. Te ayudaré. Ella asintió, aunque el miedo le quemaba las entrañas. Sabía que la decisión estaba tomada. Enfrentaría al lago y descubriría si su sangre podía reparar lo que siglos de errores habían destruido. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Clara, Mateo, Elías y doña Elvira caminaron hacia la orilla. La luna llena se reflejaba en el agua, y las figuras de los desaparecidos permanecían inmóviles, como sombras silenciosas que observaban cada movimiento. El agua comenzó a agitarse lentamente, y los murmuros de las voces llenaron el aire nuevamente. Esta vez, sin embargo, Clara no temió. Recordó cada palabra del pergamino, cada símbolo del libro antiguo, y se preparó para ofrecer su voluntad al lago, completamente consciente del riesgo. Estamos listos, dijo ella, con voz firme. El lago rugió con furia, levantando olas que brillaban con luz oscura. Las figuras comenzaron a moverse hacia ellos, pero Clara cerró los ojos, recitó las palabras del ritual y dejó caer unas gotas de su sangre en el agua. Una luz brillante emergió del centro del lago, envolviendo todo a su alrededor. Los cuerpos de los desaparecidos se detuvieron, y el murmullo se transformó en un canto suave, casi como un susurro de alivio. Por un instante, todo pareció detenerse. El lago, el bosque, la noche. Y entonces, un grito profundo resonó desde las profundidades. El lago estaba vivo, consciente, pero la conexión con la familia de Clara estaba siendo transformada. Cada ojo que los observaba desapareció, y las figuras que habían sido guardianes atrapados comenzaron a evaporarse en una niebla brillante, liberadas al fin. Clara abrió los ojos y vio que la superficie del agua estaba tranquila, reflejando la luna como un espejo puro. El ciclo había sido interrumpido. El lago ya no reclamaba sangre, pero la sensación de que algo aún vigilaba permanecía, como un recordatorio de que los secretos nunca se olvidan del todo. Mateo la abrazó, aliviado y exhausto. Lo hiciste, Clara. Lo rompiste. Clara respiró hondo. Sí, pero ahora sé que nuestra historia con el lago nunca terminará del todo. Solo hemos comprado un tiempo. Doña Elvira y Elías asintieron. Sabían que el lago siempre sería un misterio, y que aunque aquel peligro inmediato había terminado, la leyenda y la sombra del agua seguirían marcando la vida del pueblo. El viento sopló suavemente, y el murmullo lejano de las voces desaparecidas se transformó en un silencio absoluto. Por primera vez en siglos, el lago sombrío parecía descansar. Pero en lo profundo, algo brilló apenas. Un ojo diminuto que miraba desde el fondo, recordando que el lago siempre guarda secretos que aún no han sido contados. La sombra en el lago capítulo 12. La última advertencia. El amanecer siguiente trajo consigo una calma inquietante. El lago, aunque aparentemente sereno, proyectaba una presencia silenciosa que envolvía todo el pueblo. Las aguas reflejaban la luz del sol de manera casi mágica, pero Clara sabía que la tranquilidad era solo superficial. Algo, en las profundidades, seguía observando.
Esa mañana, el pueblo estaba reunido en la plaza. Muchos vecinos, aún conmocionados por la liberación de los desaparecidos, miraban el lago con miedo y respeto renovado. Algunos caminaban con cautela por la orilla, temiendo que cualquier paso en falso despertara la ira del agua nuevamente. Clara y Mateo se acercaron a la plaza. Sus pasos resonaban con determinación. Aunque habían logrado romper el ciclo del lago y liberar a las almas atrapadas, algo les decía que aún no todo estaba resuelto. Doña Elvira los alcanzó, con una expresión grave. «Hay algo que no les he contado», dijo, bajando la voz. «El lago no solo reclama sangre. También observa, evalúa, y a veces envía advertencias. Lo que han hecho hasta ahora ha calmado su ira, pero no lo ha extinguido». Clara frunció el ceño. ¿Advertencias? ¿Qué tipo de advertencias? Elías intervino, tomando aire antes de hablar. Hace generaciones, cada vez que el lago estaba a punto de reclamar algo, enviaba señales a los descendientes de los Ramírez. Luces en el agua, voces, reflejos en la superficie. Quienes entendían las señales podían actuar a tiempo. Quienes no, desaparecían. Mateo miró el lago, reflexionando. Entonces las voces que escuchamos, los reflejos, todo fue una advertencia. Exactamente, confirmó Elías. Y ahora, incluso después de romper el ciclo, pueden aparecer nuevas señales. El lago nunca olvida. Solo cambia la forma en que actúa. Esa tarde, Clara decidió acercarse sola al lago. La superficie brillaba con una luz plateada que parecía llamarla. Mateo la siguió a distancia, preocupado. Clara dejó caer una piedra en el agua y observó cómo las ondas se extendían, reflejando el cielo y los árboles cercanos. Entonces, algo inesperado ocurrió. Un reflejo distinto apareció en el agua. No era su rostro ni el de su madre, sino un símbolo antiguo, grabado en el agua misma, brillando con intensidad. Mateo se acercó apresuradamente. «Clara, ¿qué es eso?» Ella se arrodilló, examinando el símbolo. «No lo sé, pero parece un mensaje». De pronto, el aire se volvió frío y las aguas comenzaron a moverse suavemente. Una voz clara, femenina y distante, resonó desde el lago. «Nunca olviden lo que deben proteger. La sangre puede reparar, pero la memoria es lo que mantiene el equilibrio. Recuerden siempre, el lago observa». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz se desvaneció tan rápido como apareció, dejando un silencio absoluto. «Es, como si nos hablara», susurró Mateo. «Sí», dijo Clara. «Es una advertencia final. No hemos terminado, solo hemos sido perdonados por ahora». Esa noche, Clara soñó con el lago. No era un sueño común. Veía imágenes del pasado, de sus ancestros interactuando con el agua, realizando rituales, rompiendo pactos y enfrentándose a la ira del lago. Cada escena estaba ligada a un símbolo, una advertencia, una enseñanza que debía recordar. Cuando despertó, comprendió que el lago no era solo un lugar, ni siquiera solo un misterio. Era una fuerza viva, un guardián de secretos antiguos y de la memoria de generaciones enteras. Su paz, aunque momentánea, dependía de que la historia de la familia y del pueblo no fuera olvidada. Al amanecer, Clara caminó hacia el muelle, mirando el agua tranquila. Mateo la acompañaba, y juntos entendieron que el lago los había dejado continuar, pero que siempre observaría. Que cada reflejo, cada susurro, podría ser una advertencia de lo que vendría si olvidaban las lecciones del pasado. Clara escribió en su diario: «El lago nos ha perdonado. Hemos aprendido que el verdadero poder no está en calmar su ira, sino en comprender su historia. La sangre puede reparar, pero solo la memoria nos salva. Siempre recordaremos». El pueblo lentamente volvió a la normalidad, pero el respeto y el temor hacia el lago permanecieron. Nadie osó acercarse demasiado a su orilla sin necesidad. La sombra del agua seguía allí, silenciosa y profunda, recordando a todos que algunos misterios nunca desaparecen del todo. Mientras Clara y Mateo observaban el lago, un reflejo fugaz cruzó la superficie. No era ni ella ni nadie conocido. Solo un ojo, brillante y vigilante, recordándoles que la historia del lago siempre tendría un final abierto. La sombra en el lago capítulo 13. La eternidad del lago. El amanecer llegó con un silencio que parecía eterno. La bruma cubría la superficie del lago, difuminando los árboles y la orilla hasta convertir todo en un paisaje irreal. Clara y Mateo caminaban juntos, en la tranquilidad momentánea que se había ganado después de tanto caos. Sin embargo, ambos sentían que la paz era solo aparente. Algo latía bajo la superficie, algo que jamás desaparecería del todo. Doña Elvira los acompañaba, con su bastón golpeando suavemente el suelo.
Nunca olviden lo que han visto, dijo con voz firme. El lago guarda secretos que no deben ser descuidados. Lo sabemos, respondió Clara. Ahora entendemos. Elías apareció detrás de ellos, llevando consigo el libro antiguo y el pergamino. Hemos sobrevivido a lo peor, dijo, pero el lago no olvida a su gente. Es eterno. Y su vigilancia también lo es. Clara observó el agua, que brillaba bajo los primeros rayos del sol. Durante semanas había visto desapariciones, sombras, voces y reflejos imposibles. Había enfrentado a los guardianes del lago y había ofrecido su sangre y su voluntad. Ahora sabía que todo había sido una prueba de conocimiento, de memoria y de respeto por la historia de su familia. Quiero entender todo, dijo Clara, con voz temblorosa. Quiero saber cómo evitar que esto vuelva a suceder. Elías asintió y comenzó a relatar lo que hasta ese momento solo había dejado en el pergamino. La historia completa del lago, los pactos, los errores y la responsabilidad que cada generación debía asumir. El lago no es un ente maligno, dijo. Es un guardián. La familia Ramírez fue elegida para mantener el equilibrio entre el mundo humano y la memoria de quienes desaparecieron allí. Si se rompe ese equilibrio, el lago reclama lo que se le debe. Pero si se respeta, protege, observa y advierte. Clara comprendió entonces que la maldición no era castigo, sino responsabilidad. Cada reflejo, cada voz, cada desaparición era un recordatorio de que la memoria debía ser cuidada y honrada. Esa tarde, mientras el sol descendía, Clara decidió acercarse al muelle una vez más. Mateo la siguió, y ambos se sentaron junto al agua, observando cómo la superficie reflejaba los últimos rayos de luz. El lago permanecía en calma, pero Clara sintió que algo la observaba. Y entonces, como un susurro del viento sobre el agua, escuchó palabras claras. Siempre recordarás. Siempre velarás. Clara cerró los ojos, sintiendo la fuerza de la advertencia. Sabía que el lago no se había ido, solo estaba tranquilo. Que siempre observaría, siempre esperaría, y que la historia que comenzara su familia jamás podría olvidarse. Mateo, dijo, tomando su mano. Nunca podremos ignorarlo. Nunca podremos olvidar lo que vimos. Él la abrazó suavemente. Y no lo haremos, dijo. Lo que pasó nos cambió. Pero estamos juntos. Eso es lo que importa. La noche cayó sobre el lago. La superficie reflejaba la luna llena, tan brillante que parecía tocar el cielo. De repente, un pequeño destello surgió desde el fondo. Un ojo diminuto, brillante y vigilante, se asomó por un instante antes de desaparecer nuevamente bajo la oscuridad del agua. Clara y Mateo lo miraron en silencio. No había miedo esta vez, solo comprensión. El lago era eterno. Su misterio, insondable. Y la responsabilidad de quienes vivían junto a él era ahora parte de su propia existencia. El lago siempre estará aquí, susurró Clara, como un recordatorio de nuestra historia, de nuestra familia, y de todo lo que debemos proteger. El viento sopló suavemente sobre el agua, llevándose los ecos de voces pasadas y recordándoles que la eternidad del lago estaba asegurada, no como amenaza, sino como guardián silencioso de secretos que la humanidad apenas podía comprender. Mientras Clara y Mateo se alejaban del muelle, la superficie del lago volvió a reflejar el cielo estrellado. Por un instante, todo parecía tranquilo. Pero incluso en la calma, los reflejos y sombras dejaban entrever que el lago nunca dejaría de observar, que siempre habría misterio, y que algunos secretos estaban destinados a permanecer sin resolver, para siempre. Y así, la historia del lago sombrío continuaba, eterna, vigilante y llena de ecos del pasado que nadie podría olvidar.